Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, Las Buenas Nuevas, con el pastor Jorge Espinosa. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. ¡Comenzamos! Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 25:25. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Te doy la bienvenida a tu programa Las Buenas Nuevas, y es para nosotros una grande bendición que tú estés ahí sintonizando nuestro programa. Cada viernes tienes la oportunidad de escucharnos, y también el viernes a las 6 de la tarde. Y cada vez que nosotros venimos para compartir contigo un mensaje de la palabra de Dios, nuestro anhelo y nuestro deseo es que Dios toque tu corazón con su gracia, con su poder, con su Espíritu Santo, para que el Señor te dé una nueva vida, y que el Señor te dé la bendición de poder creer su palabra. En esta ocasión vamos a tener una enseñanza muy especial. Siempre Dios nos da nuevas oportunidades. La palabra de Dios dice: nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Todos los días tenemos una nueva oportunidad de reconocer a Jesús como nuestro Señor y como el Salvador de nuestra vida. Ese fue el caso de una mujer allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 1 al versículo 11, donde la palabra de Dios nos dice: Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado al suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús, y la mujer estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y Padre, te pedimos, Señor, que toques el corazón de alguna persona, Señor. Padre, que, Señor Dios, este día, en este mensaje, sea una nueva oportunidad de recibirte en su corazón como su único Salvador personal. Gracias, Señor. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Esta maravillosa historia
podemos comprender la forma como los hombres tratan a los pecadores o al pecador y la forma como lo hace nuestro Señor Jesucristo. Para esos hombres religiosos, esa era una mujer sin hombre, sin sentimientos, sin dignidad, sin valor. Para ellos era una pecadora que había que apedrear. Podemos imaginar cómo se habrá sentido esa mujer en ese momento. Seguramente ella estaba avergonzada, humillada, acusada, sin salida, con miedo, quebrantada en su corazón, sin poder hablar ni una sola palabra en su defensa. En pocas palabras, ella estaba sin esperanza, acusados por nuestra conciencia y por Satanás, avergonzados y humillados, sin poder encontrar la salida a nuestro estilo de vida, llenos de miedo por las consecuencias de nuestros actos y sin esperanza de poder cambiar. Pero qué maravillosos son los caminos incomprensibles de nuestro Dios. Esa mujer fue llevada por sus mismos acusadores delante del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¡Aleluya! Y así de maravilloso es reconocer que nuestros propios pecados nos llevaron a una vida que la única alternativa de gozo, de paz, era nuestro Señor Jesús. En Jesús encontramos el Evangelio de la segunda oportunidad. Hoy tú puedes tener una oportunidad de salvación y de perdón de tus pecados. Inciso A. Jesús siempre manifestaba un gran interés, no solo en lo que había sido una persona, sino en lo que podía llegar a ser. Inciso B. No decía que lo que las personas habían hecho tuviera importancia, pues las leyes quebrantadas y los corazones destrozados siempre importan. Pero Jesús estaba y está convencido de que todos los hombres tienen tanto un futuro como un pasado también. Inciso C. Él sabe que quien no ha necesitado una segunda oportunidad. ¿Y en qué consiste ese evangelio de la segunda oportunidad? ¿Cuáles son esas buenas noticias que nos dan una nueva oportunidad en la vida? La palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 8 versículo 10 y 11. Dice la palabra: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Mira, en realidad ya no están los que nos acusaban. Ya no están. Solo podemos encontrar a un Señor que tiene misericordia y bondad para con nosotros. La palabra de Dios en el libro de Colosenses nos enseña, dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 13 al 15, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, dice la palabra, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiero decirte, en la cruz el Señor venció a todos los que nos acusaban, pues con su sangre lavó todo el rencor, todo el récord de nuestros pecados, y aunque quieran acusarnos no pueden hacerlo, pues todo pecado es limpiado por la sangre bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El diablo, Satanás, no tiene nada para qué acusarnos, pues la sangre de Cristo, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. Dice la palabra en 1 de Juan 1, 7 y 8, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ya nadie nos puede condenar. Nadie nos puede condenar. Aquella mujer llegó y muchos la estaban condenando, pero cuando el Señor estaba ahí, dice la palabra, todos ellos se empezaron a retirar. Ya no está nadie que nos puede condenar. Y la Biblia nos dice en el libro de Romanos, capítulo 8 y versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque esa mujer que fue encontrada en el acto del adulterio no murió apedreada. ¿Por qué no murió apedreada? ¿Sabes por qué? Solamente por la bondad. No fue por la bondad de los escribas y fariseos, por cosas del destino tampoco, por un día de suerte mucho menos. Para toda persona que está en Cristo ya no hay condenación, ni condenación terrenal, ni condenación eterna, pues Cristo nos ha librado de toda condenación. Cristo Jesús nos ha libertado de toda condenación. Cristo perdonó nuestros pecados y nos libró de la condenación eterna allá en el infierno. Nosotros merecíamos eso, pero Cristo nos libró, Cristo perdonó nuestros pecados y ya no estamos condenados a vivir una vida en derrota, pues en Él somos, en Cristo somos más que vencedores. Romanos 8:37, la palabra de nuestro Dios Todopoderoso dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo perdonó nuestros pecados y ya no estamos condenados a vivir vidas llenas de tristeza, pues Él es. Cristo es nuestro consuelo. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al versículo 5, dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo
nuestra consolación. Cristo perdonó nuestros pecados y ya no estamos condenados a vivir una vida en esclavitud, pues Él nos ha hecho verdaderamente libres, dice la palabra de Dios. En San Juan capítulo 8, versículo 33, dice la Biblia: le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Pero aquel que ha reconocido a Jesucristo en su corazón como su único Salvador personal, verdaderamente ha encontrado la libertad que necesita tener en su vida y en su corazón. Y esa es la razón por la que nosotros te invitamos, para que vengas a Cristo y seas libre de toda culpa y seas libre de toda condenación. Recíbele en tu corazón, abre tu corazón y dile: Señor, entra en mi corazón, sálvame y dame el regalo de la vida que yo necesito tener, para que cuando yo muera no vaya a ese lugar de tormento, pero que yo vaya al cielo, Señor, donde tú estás sentado a la diestra del Padre. Y qué privilegio sería para nosotros poder confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó a los muertos. Dice la palabra: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y en tercer lugar, Cristo no nos condenó, solo nos pide que no sigamos viviendo igual. Él no condenó a esa mujer cuando podía haberlo hecho, pero Él le dijo, vete y no peques más. En San Juan capítulo 8 versículo 11, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús tenía todo el derecho de tirar la primera piedra, pues era el único sin pecado, pero no lo hizo, porque Él es un Dios de oportunidades. Mira, si tú y yo hemos fallado, si tú y yo hemos pecado contra Dios, hoy nosotros podemos reconocerle a Él para que Él nos perdone y nos dé una vida nueva. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia. Dice la Biblia en Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor verdaderamente nos hace una invitación a acercarnos al trono de la gracia. Él quiere hacer algo poderoso en tu vida cuando tú te encuentres en ese trono de la gracia. Él quiere hacer algo poderoso. Si ya no hay quien pueda acusarnos ni condenarnos, y el Señor nos dice: vete, solo tenemos que procurar en nuestro corazón ya no fallarle más, ya no seguir en los errores que hemos cometido hasta hoy. Las nuevas oportunidades del Señor están disponibles para todos aquellos que reconocen su necesidad de Dios y lo buscan de todo corazón.
Y te invitamos en esta hora maravillosa. En esta hora maravillosa quisiéramos hacerte una invitación. Mira, verdaderamente el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ningún hombre puede quitar tu pecado. Ningún hombre puede lavar tu pecado. Nada hay en el mundo que pueda limpiar una vida llena de maldad y llena de vicio. Solamente lo puede hacer nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso nosotros predicamos en tu programa Las Buenas Nuevas. Predicamos a un Cristo que está vivo. Cristo está vivo, porque la palabra de Dios nos enseña que Él un día resucitó de los muertos. Él al tercer día, dice la palabra, resucitó. Y aunque fueron a buscarlo las mujeres al sepulcro, la palabra de Dios nos enseña que Él ya no estaba ahí. Él se levantó, dice la palabra, y dice la palabra que Él fue, dice la Biblia, a un lugar que se llamaba al aposento alto, donde les había dicho, antes de morir, le dijo a los discípulos que allí lo iban a poder ver otra vez. Y allí fue el Señor a ese lugar, y dice la palabra que ahí los encontró a ellos, porque Él está vivo. Y dice la palabra que Él estuvo vivo aquí en la tierra y anduvo aquí en la tierra por 40 días, dándole instrucciones a los discípulos de qué es lo que debían de predicar el Evangelio. Y nosotros desde tu programa Las Buenas Nuevas te predicamos el Evangelio. Jesucristo murió por nuestros pecados. Él pagó nuestros pecados en la cruz. Jesucristo allí en la cruz dijo unas palabras muy propias de Él. Consumado es, que quiere decir todo está pagado. Y dice la palabra que Él fue bajado de la cruz y fue puesto en un sepulcro. Y allí estuvo Él en ese sepulcro. Dice la palabra de Dios, así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, y después fue levantado. Nuestro Señor Jesucristo fue levantado, victorioso, con un cuerpo glorificado. Dios otra vez tomando su vida. Él dijo en su palabra, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y Él resucitó. Y ahora tú y yo, desde este mensaje de las buenas nuevas, podemos tener toda la confianza de creer en un Cristo que está vivo. No solamente está vivo, también te ama. También tiene un plan para ti. Reconócele como tu Señor y como tu Salvador. Dale tu vida. No te vas a arrepentir jamás de haber creído, porque creyendo en Cristo encontrarás la verdadera felicidad, la verdadera paz, el verdadero motivo por el cual vivir en esta tierra. Te invito para que abras tu corazón y le recibas
como tu Señor y Salvador personal. Señor, gracias por permitirnos, Señor, compartir esta enseñanza, Padre. Padre, para toda la gente que nos escuche en este programa. Bendice tu palabra y que tu palabra corra y que tu palabra sea poderosa para dar vida a toda persona, Padre, que abra su corazón. Gracias en nombre de Cristo. Amén. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa Las Buenas Nuevas con el pastor Jorge Espinosa. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.